Buenos días. Desde que existe el cine, existe también la censura. Para situarnos históricamente, empezamos en los años 30 en Hollywood, donde se pondría en vigor una ley que lo cambiaría todo, el Código Hays. El Código Hays, vigente desde 1934 hasta 1968, censuró en el cine norteamericano actos como el consumo de drogas, la violencia explícita, el uso de armas en las películas, el lenguaje obsceno y comportamientos violentos. Así como también en el ámbito religioso, no se podía mostrar a sacerdotes, pastores o religiosas con tono satírico ni intenciones burlescas, ni hacerles partícipes de ningún crimen. El reglamento llegaba a tales extremos de prohibir la exhibición del ombligo, entre otras muchas cosas. Algunas películas que se vieron afectadas por esta censura fueron Adiós a las armas, de 1932, protagonizada por Gary Cooper y Helen Hayes, fue censurada a posteriori de manera que solo conservamos su versión censurada. Se eliminaron escenas en las que los protagonistas mantenían relaciones sin estar casados, eliminando bastante sentido así a la trama. Alfred Hitchcock era un maestro evitando esta censura. Un buen ejemplo de ello era la escena del beso de Encadenados, para la cual pidió a los actores que interrumpiesen su beso cada 3 segundos, ya que objetivo de censura era que un beso durase más de 3 o 4 segundos. Hitchcock, además, logró evitar la censura en su película Psicosis, al mostrar un seno en la mítica escena de la ducha, al presentarlo en segundo plano y desenfocado. En esta misma escena, Hitchcock mostró un retrete y lo hizo funcionar. Esto estaba muy mal visto en la época y se enfrentó directamente así a la censura. Buenos días. Enfocándonos en España, el jefe del Estado español, victorioso caudillo de la guerra y nuestra paz, el generalísimo, se consagra a la tarea de censurar cualquier film que resulte ofensivo para la integridad del pueblo español, así como la patria. Toda película deberá ser aprobada por el régimen antes de su exhibición al público. En otro orden de cosas, hoy se ha inaugurado un nuevo pantano. La censura durante la dictadura franquista entra vigente en 1937, con la creación de la Junta Superior de Censura Cinematográfica, con sede en Salamanca. Su principal objetivo fue la censura, ya sea parcial o total, de aquellas películas que fuesen en contra de la moral y los principios de la dictadura. La Iglesia contribuyó en gran manera a la censura del cine, entre ellos el influyente Padre Ayala, refiriéndose al cine como la calamidad más grande que ha caído sobre el mundo desde Adán para acá, más calamidad que el diluvio universal, que la guerra europea, que la guerra mundial y que la bomba atómica. El cine acabará con la humanidad. En 1950, la Iglesia organizó la Oficina Nacional Clasificadora de Espectáculos, que tal y como indica su nombre, clasificaba las películas por su riesgo de la perversión de la moralidad y religión. Aquellas películas clasificadas como 4 eran consideradas altamente peligrosas y en la mayoría de ocasiones eran vetadas en las salas de cine. Yo no quiero, no. Algunos elementos identificados como objeto de censura fueron el erotismo, la homosexualidad, ideologías contrarias al régimen, la representación del proletariado, las familias no normativas, el divorcio, el aborto, el suicidio, la parodia a los cuerpos de seguridad del Estado y la representación de derrotas históricas españolas. ¡Mente injusto! ¡Es imposible! Un ejemplo de una película que no llegó a España fue Drácula, de Terence Fisher, que no se llegó a estrenar en los cines españoles bajo la premisa
de ser un peligro para los psicológicamente débiles. Sin embargo, la censura no solo repercutió en la estructura de los propios filmes a través de la eliminación de ciertas secuencias tachadas de inmorales, sino que además existían diversas formas de censurar, como por ejemplo, el reemplazo de los diálogos originales a través del montaje, modificando así el argumento. Ejemplo de esto es el caso de la película Mogambo, el filme que trata sobre un triángulo amoroso entre un matrimonio y Clark Gable. Al ser el adulterio uno de los temas centrales de la película, en el doblaje se modificaron los diálogos para que el matrimonio protagonista pasasen a ser hermanos, pasando así del adulterio al incesto. Otro caso curioso fue Casablanca, donde el personaje de Bogart pasó a combatir el bando antifranquista en la Guerra Civil Española a ser parte de la resistencia antinazi en Austria gracias al doblaje. Otra forma de censura fue la modificación de los carteles publicitarios de las películas para eliminar todos aquellos elementos que no gustasen a los censores a través del famoso lápiz rojo. Algunos ejemplos de esto son por ejemplo La Dama Trinidad o La Escapada. Más métodos de censura fueron, por ejemplo, evitar el éxito de ciertas películas a través de burlas o críticas sociales. Evidentemente, todas estas críticas estaban dirigidas por los censores del régimen. La Strada de Fellini, pese a haber sido premiada con el Oscar, fue considerada y divulgada como insulsa por los medios de la época. Señoras, señores espectadores, les rogamos disculpen esta interrupción. Atención, españoles. Habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro. Españoles, Franco ha muerto. Con el fin de la dictadura franquista llegamos a la transición de los años 80. La censura, que ustedes ya conocen del franquismo, desaparece casi en su totalidad, dando paso así a un nuevo cine, más creativo, más original. Este nuevo cine tendrá las voces de nuevos directores, que tocarán temas antes nunca vistos, entre ellos mujeres y minorías, dando paso a una España más realista. En 1977 se publicó en el BOE el Real Decreto que terminó con la censura cinematográfica. Llegarían por fin a España películas que fueron censuradas, como El Gran Dictador, El acorazado Potemkin y El último tango en París. Un año más tarde, con la llegada de una nueva Constitución en 1978, se estableció en el artículo 20 primero la consagración de las libertades de expresión y de información como uno de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Se estableció sus límites y se prohibió la censura, tanto a priori como a posteriori. Aún así, la censura no terminó por completo, pues aún en años de la transición, muchas películas podían sufrir el peligro de ser censuradas por las autoridades, ya sea por sus temas políticos en contra del régimen franquista o por aquellos temas que la Iglesia consideraba ofensivos. Supongo que me respetarás, Teodoro? ¿Qué guarrado esto estoy pensando, padre? En 1982 se aprobó la Ley de Cine, que establecía el sistema de clasificación actual basado en edades. El sistema clasifica las películas en 4 categorías: todos los públicos, no recomendada para menores de 7 años, no recomendada para menores de 12 y no recomendada para menores de 16. También existían las llamadas películas X, de carácter pornográfico o que realizasen apología a la violencia, que solo podían ser estrenadas en ciertas salas especiales de cine. El erotismo, las drogas y los bajos barrios se convirtieron en los temas principales de las películas, reflejando la España del Destape. Ejemplo de ello son películas como La Escopeta Nacional, dirigida por Luis García Berlanga, comedia que retrata la hipocresía y corrupción de los altos mandos de la sociedad española, representando a sus personajes a modo de parodia, ridiculizándolos. Así que usted políticamente no está comprometido. Apolítico, total, de derechas, como mi padre. En ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, de Pedro Almodóvar, fue duramente criticada por su representación de los barrios obreros de Madrid,
utilizando un lenguaje y estética que rompía los cánones antes vistos en el cine español. Por último, En el espíritu de la colmena, de Víctor Erice, llegó a ser censurada, eliminando escenas y diálogos, debido a su contenido político contra el régimen franquista. A ranger never takes the easy way out. You're reaching deep inside you for things you never know. That's why getting into the Rangers is tough, and the training is tough. All that you can be. And I'm not the only one. You can do it in the army. La Constitución de los Estados Unidos de América prohíbe expresamente en su primera enmienda penalizar o coartar la libertad de expresión, pero no se muestra clara sobre los límites de fomentar los discursos que le son afines. Por ejemplo, el ejército de Estados Unidos utiliza bienes públicos que deberían ser de todos los ciudadanos de su país como moneda de cambio para forzar su discurso en películas y series americanas de temática militar. Y es que elementos tales como el acceso a bases militares, a archivos cinematográficos militares, a instalaciones de acceso público de gestión militar o incluso el uso de militares reales como extras de manera gratuita en películas y series, solo se ceden a aquellas producciones que pasan por el aro del ejército, permitiéndoles cambiar diálogos, personajes o incluso metiendo en un cajón películas enteras. ¿Has sido tú, rata asquerosa? Las ayudas del ejército en muchas ocasiones suponen millones de dólares ahorrados, por lo que no es de extrañar que la gran mayoría de miembros de la industria pasen por el aro. Para esto, los cineastas tienen que enviar 5 copias del guión al Pentágono para su aprobación, introducir en el guión los cambios sugeridos, rodar el guión tal y como lo han aprobado y proyectar el montaje final ante un grupo de oficiales antes de su estreno público. Por ejemplo, en la película de 1995 de James Bond, GoldenEye, el Pentágono exigió cambiar la nacionalidad de un almirante que se dejaba embaucar por la villana de la película, porque no podían permitir que se diera esa imagen de un almirante estadounidense. A cambio, proporcionaron 3 helicópteros y 50 marines para rodar durante 2 o 3 días en Puerto Rico, la escena final de la película. Podrían haberse negado, pero tendrían que haber alquilado los helicópteros, tendrían que haber contratado a extras para hacer de marineros, tendrían que haber pintado esos helicópteros, contratar pilotos para ellos, alquilar uniformes militares y ensayar con los extras. Por tanto, utilizar marines reales y pilotos de helicópteros militares auténticos, además de todo el material, era mucho más sencillo y más barato, por lo que finalmente modificaron la nacionalidad del almirante. Este es uno de los muchos ejemplos llevado a cabo en casi todas las películas estadounidenses de temática militar. Y es una forma de autocensura impulsada por el dinero. Estas prácticas son de lo más habituales en Hollywood. Una película que no pase por el aro del Pentágono puede ser llevada a la gran pantalla y no la van a censurar, pero gastará millones de dólares extra que una película que pase por el aro matizando algunas cosas en favor de la opinión del Pentágono para dar una buena imagen. Así que la próxima vez que veas una película de los amigos del tío Sam, piensa 2 veces antes de creerte todo lo que ves. Es un tema muy interesante el de la censura. Os he puesto el vídeo porque el otro día jugando al Gartic con Pablo y la Luz salió el tema y dije, ¿por qué no hablarlo en stream, no? Aunque a lo mejor no soy el... A lo mejor no soy el más adecuado para hablar. Por suerte en España ya no existe una censura en el cine, pero luego veremos algunos ejemplos de películas que han sido censuradas en otros lugares del mundo y que son interesantes. Las leyes que rigen el cine y la comunicación audiovisual actualmente son la Ley del Cine 55/2007 del 28 de diciembre y la Ley General de la Comunicación Audiovisual
7/2010 del 31 de marzo. En el artículo 8 de la primera de ellas se dice que todas las películas serán clasificadas en grupos de edades antes de ser comercializadas. Estas películas son clasificadas, como dice en el artículo 8 de la Ley 55/2007, mediante resolución del director del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales previo informe de la Comisión de Calificación o por los órganos competentes de aquellas comunidades autónomas que ostenten competencias para la calificación de las películas y los materiales audiovisuales. Como vimos antes, la Constitución del 78 prohíbe la censura, aunque a la hora de redactar aquel artículo solo se pensó en la censura previa por parte de las instituciones oficiales y en el secuestro de las publicaciones por el Ministerio del Interior, como sucedía en el franquismo. En esa época no existía Internet, las redes sociales, ni tampoco su capacidad de censura, tanto antes del estreno de las películas como después. Le voy a mandar un email. Fina prosa digital. Actualmente, todo esto sí existe, y es entonces cuando hablamos de la censura social y la cultura de la cancelación. Aunque no prohíban su distribución ni comercialización, las opiniones de la gente en redes sociales hacen que ciertas películas, por algo que se muestre en ellas y no encaje con los valores de la gente, sean menos vistas. Un caso reciente es el de la película Lightyear, donde una escena de apenas un segundo en la que dos mujeres se daban un beso provocó un gran revuelo en Twitter, que desembocó en que la película perdiera audiencia. Lightyear se censuró en países como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. La causa de la censura fue que en estos países está perseguida y condenada la homosexualidad. La opinión pública y la cultura de la cancelación no solo afectan al cine, también afectan a los personajes públicos, quienes pueden ser cancelados por algo que han dicho o hecho en algún momento, e incluso por algo que no han dicho ni hecho en ningún momento. Más noticias. Homer Simpson duerme desnudo en una tienda de oxígeno que según él le proporciona poderes sexuales. Eso no es así del todo. ¿Y qué dice la ley sobre la cultura de la cancelación? Lo cierto es que no hay ninguna ley que prohíba la cancelación, por lo que figuras públicas pueden ser canceladas y silenciadas sin que tenga ninguna repercusión en las personas que lo hacen. Pero en el artículo 208 del Código Penal se dice que es injuria la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. Por lo que sí se condena decir cosas falsas de una persona. Es por esto que se podría decir que pueden llegar a ser condenadas legalmente las injurias que después provocan la cancelación de esa persona. Otros ejemplos de la censura en la época actual podrían ser Brokeback Mountain, una historia de romance entre dos cowboys que fue censurada en China y Malasia por tratarse de un romance homosexual, así como también fue criticada por los norteamericanos más conservadores. En la película The Interview se ridiculiza la figura del dictador coreano Kim Jong-un, haciendo que fuese censurada en partes de China y Corea del Sur, así como sufrió un retraso en su emisión en Estados Unidos. Por último, una de las franquicias más criticadas y censuradas ha sido South Park. Siempre ha sido conocida por crear un gran impacto social, debido al gran número de ofensas a distintas culturas, religiones, insultos a famosos, movimientos sociales o críticas contemporáneas, y un largo etcétera. Muchos capítulos han sido censurados en China, Irak y Rusia. El caso más controversial fue el chiste recurrente de la película, en el cual se representa a Saddam Hussein como el amante homosexual abusivo de Satán. Tampoco me parece para tanto. Pues... ¡Oh, Dios mío! ¡Han censurado a Alex! ¡Hijos de puta!